Lo siguiente que haremos será la primera práctica, que es seguridad en laboratorio. Es una práctica que no requiere instrumentos muy complejos para realizar. Básicamente es nada más seguir ciertas reglas que necesitamos para estar seguros dentro del área de trabajo. No necesariamente dentro de un laboratorio, sino en cualquier otra parte, ¿no? Ciertas reglas que hay que seguir. Cuando nosotros trabajamos dentro del laboratorio, vamos a estar utilizando equipo y algún elemento que siempre va a llevar cierto riesgo el utilizar. Y es por esto que nosotros debemos seguir ciertas reglas, aparte de conocer a fondo qué es lo que estamos utilizando, qué instrumentos estamos utilizando. Existen muchos accidentes que pueden llegar a ser mortales, desgraciadamente, pero que estos se pueden prevenir siguiendo reglas sencillas. No es formalidad, son reglas que se tienen que seguir por seguridad de uno mismo y por seguridad de los demás compañeros. Pues ejemplos de accidentes hay muchos, ¿no? Desde una pequeña, o sea, desde alguna cortadura por no usar bien una herramienta, algún choque eléctrico, por ejemplo, o el simplemente hecho de inhalar alguna sustancia que nosotros no conozcamos, que no sepamos qué es, ¿sí? Entonces es algo que se puede evitar. Entonces lo primero es, hay que seguir ciertos cuidados generales, algunas ciertas normas que muchos hemos faltado a esas normas, incluyéndome yo mismo también. Enseguida vamos a poner cuáles son esos cuidados generales y ahorita pues está cerrado el laboratorio, pero una vez que se abra hay que llevar a práctica esos cuidados generales. Lo primero es no beber, no comer, no fumar y por supuesto no usar maquillaje dentro del laboratorio. No correr en los laboratorios, hay que tener mucho cuidado con eso, no correr en los laboratorios. No hay que bloquear salidas o pasillos que muchas veces lo hacen por estar ahí en el chisme. Normalmente cuando llegamos temprano en la mañana queremos saber qué es lo que aconteció el día anterior y nos quedamos bloqueando las salidas. Y importante también, no dejar equipos funcionando solos a menos que se haya tenido en cuenta las posibilidades de corrimiento de parámetros que pueden resultar peligrosos. Y bueno, se supone que al dejar un equipo solo, sabemos que no va a pasar nada, pero aún así hay que estar, o hay que poner al tanto a los responsables del laboratorio. Y bueno, aquí es algo que incluso yo he faltado, o sea, yo antes de que, o cuando me buscan para revisarles alguna práctica, normalmente me molestaba que llegaba y tenían todo apagado y les decía, vayan y buscan y deje todo el equipo prendido. Entonces no, no se debe dejar el equipo encendido y solo. Siempre tiene que estar alguien al tanto de ese equipo. Enseguida pasamos con lo que son algunas recomendaciones. Pues estas son básicas, es conocer la ubicación de los elementos de seguridad que hay en el laboratorio. Se supone que hay un extintor de fuego, bueno aquí dice matafuegos, pero es lo mismo un extintor de fuegos. Alarmas, ahí sí desconozco si hay alarmas, pero salidas de emergencia está la salida principal y también hay salidas de emergencia que muchos no las conocen esas salidas de emergencia, pero las hay. El otro es mantener el orden y la limpieza. Cada persona responsable de la zona que tiene asignada y todos lo somos de los lugares comunes. Y aquí es algo también que siempre recalco, principalmente en los grupos que ya salen muy tarde en la noche. Siempre les digo cuando terminen, recojan su espacio, dejen limpio y suban sus bancos. No bloqueen las salidas con los bancos. Algo que pues no se lleva a cabo normalmente, ¿no? Trabajar en parejas, de a dos por lo menos, para ayudarse en caso de que ocurra un accidente. Y esto es muy importante. Yo normalmente en los laboratorios les pido que hagan grupos, parejas de trabajo. Más que nada, uno para que se ayuden económicamente, para que se reparten el trabajo, pero también por seguridad. Otra recomendación es vestir ropa cómoda y calzado con suela de goma. Eh,
traten de ir lo más cómodo posible cuando vayan a trabajar en el laboratorio. Esa es una recomendación muy importante. Y esta pues se vuelve a repetir porque sí es algo muy importante, ¿no? Verificar antes de que se retiren ustedes que su lugar, que su área de trabajo quede completamente limpio. Si utilizaron cualquier equipo, cualquier herramienta, guarden ese equipo, vuelvan a dejar en su lugar. Si hubo la necesidad de abrir llaves de gas o cualquier otra cosa, vuelvan a dejar todo como está, limpian, organizan y ya se retiran. Es no solamente en el laboratorio, en su vida diaria. Otra cosa importante es los cuidados que deben de llevar a cabo ustedes cuando trabajan con corrientes eléctricas. Esto casi siempre pensamos que somos expertos y es cuando ocurren los accidentes. O sea, bajamos la guardia, ocurren los accidentes. Entonces, si no tenemos mucho cuidado con las corrientes eléctricas, pueden pasar muchos accidentes. Incendios, muy importante. Por ejemplo, por calentamiento, sobrecalentamiento de cables debido a la sobrecarga de los conductores. Esto es muy común, por ejemplo, cuando van a pasar corriente a alguien o si utiliza cables muy delgados, se llegan a calentar, ¿sí? Se llega a derretir el delante. Eh, Me ha tocado ver gente que pasa corriente, yo lo he hecho en algunas ocasiones que no se debe de hacer, con una simple extensión eléctrica. No hubo cables pasacorrientes, agarra una extensión y se calienta bastante, ¿no? Se puede derretir y puede pasar algún accidente. Fugas debido a fallas de aislación, sobrecalentamiento de materiales inflamables que están ubicados cerca o dentro de equipos de baja tensión que en operación normal pueden llegar a calentarse. Y por último, ignición de materiales inflamables por chispas o arco, y esto por no tener cuidado, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de una descarga eléctrica, digo, esto es muy importante. Por ejemplo, se menciona que una pequeña corriente, tan solo 20 miliamperes, o sea, el 0.2 amperes, que pase a través del corazón, nos puede producir la muerte, ¿sí? Entonces, aquí se menciona un ejemplo si tomamos en cuenta que la resistencia humana media es de 4000 ohms, 4 kilo ohms, que no es mucho. Con tan solo 80 volts sería suficiente para producir esa corriente de 20 miliamperes, o sea, para producir la muerte. Eh, si nosotros nos topamos con un voltaje de 220 volts, pues ese riesgo va a aumentar, ¿no? Eh, bueno, de hecho hay una actividad que tienen que realizar ustedes donde van a medir su resistencia de su piel seca y húmeda y van a ver cómo debe de variar ese valor, ¿no? Entonces la siguiente tabla nos muestra qué es lo que nos pasaría o qué efecto tendría en nuestro cuerpo una corriente desde una corriente menor a 25 miliamperes. O sea, y aquí ya hay tetanización sin influencia sobre el corazón. Va aumentando la corriente 25 miliamperes a 80 miliamperes. Ya hay tetanización con posibilidad de parálisis temporal cardíaca y respiratoria. Aumenta la corriente de 80 miliamperes a 4 amperes. En ese rango es una zona peligrosa de fibrilación ventricular. Y arriba de 4 amperes, pues hay una parálisis cardíaca. Eh, Puede haber quemaduras también. Entonces es algo muy peligroso, ¿no? Muchas veces no lo tomamos en cuenta. Nosotros, por ejemplo, bueno, no sé si les haya tocado. En mi pueblo sí, todavía hay gente que tiene sus maquinitas de toques, que a veces, pues no pasamos que pueda ocurrir, no pensamos que puede ocurrir algo grave, pero en realidad no conocemos ese equipo, no sabemos qué corriente esté pasando a través de nuestro cuerpo y está pasando a través del corazón. Entonces podemos estar en una de estas zonas de peligro sin darnos cuenta y por eso es importante seguir esas normas de seguridad, ¿no? Bueno, eso lo que es lo siguiente que van a hacer o lo siguiente que se va a hacer, voy a cerrar esta ventana, esta presentación para presentarles un documento que es básicamente una práctica de laboratorio. Esa práctica yo no la hice, la hizo un compañero
va a ser el de Jesús Mora Núñez, quizá lo conozcan, donde su actividad, lo que van a hacer, su tarea será leer el documento, ¿sí? Leer todo el documento detenidamente, no van a hacer resumen, simplemente lo van a leer, entiéndanlo, vean qué es lo que se les quiere decir aquí, en este documento. Y bueno, lo que acabo de explicar en las diapositivas es un pequeño resumen de lo que está aquí, ¿no? De todo este documento. Pero al final hay unas actividades. Estas actividades. Entonces ustedes, suponiendo que todos tienen un multímetro en casa, van a medir o van a hacer estas actividades. Por ejemplo, medir la resistencia con un ohmmetro digital o su multímetro en ohms. Del carboncillo de lápiz o el material que está hecho un lápiz, lo de adentro, de un alambre de cobre, eh, alguna resistencia de la piel o medir la resistencia de la piel seca y de la piel húmeda en sus manos y hacer un pequeño cálculo, ¿no? Y luego contestar este cuestionario que está al final de la actividad del documento, que las preguntas pues pueden encontrar, o las respuestas también las pueden encontrar dentro del mismo documento, leyéndolo. Y hasta aquí termina lo que es la práctica 1, que es seguridad en el laboratorio.